cuando eres chiquitito, ¿sí? Y constantemente, digamos que te crías con unos padres que son muy temerosos, ¿sí? Y que son sobreprotectores. Es decir, que desarrollan un montón de rituales para que tú no corres riesgo de nada. Entonces, que no te vayas a quemar, que no te vayas a ensuciar, que no vayas a correr peligro en la calle. Entonces, desarrollan una serie de rituales y en tu personalidad y en tu carácter se incluye este tipo de rituales y este tipo de características que implican, por ejemplo, el control. Lo natural en tu organismo es vivir un montón y una serie de experiencias, pero si te enseñaron que hay experiencias que no se pueden vivir porque hay que evitar, por ejemplo, el peligro a la calle, no puedes salir después de las 6 de la tarde nunca, pero tú quieres salir porque está afuera un grupo de amigos, entonces empiezas a desarrollar la ansiedad, ¿sí? Es decir, tú quieres salir, pero no puedes porque te imaginas que es peligroso y estás condicionado, es decir, en tu carácter está un suponer que va a suceder eso, ¿sí? Es casi que una probabilidad de que siempre va a suceder algo negativo. Entonces, aquí desarrollas un rasgo. ¿Qué sucede? Que si tú a lo largo de tu vida, tú vas creciendo, vas conociendo nuevas personas, vas interactuando, vas a la escuela, vas al trabajo, en fin, después, si tú no descubres que no puedes salir después de las 6 de la tarde y de verdad sigues con este condicionamiento y sigues desarrollando rasgos ansiosos, pues esto se puede convertir en un trastorno, ¿sí? Es decir, que ya se vuelve en un aspecto tan rígido del ser que empieza a caracterizarte en todas las maneras en cómo tú te relacionas en los diferentes ámbitos de tu vida. Entonces, esa es como la diferencia cuando es un rasgo, cuando es solo una característica, ¿sí? Y cuando ya se puede convertir o se convierte en un trastorno, y cuando se convierte en un trastorno, cuando ya se parte de tu carácter y afecta diferentes áreas de tu vida, es decir, tú siempre utilizas el mismo mecanismo para relacionarte o para manifestarte o comportarte en diferentes ámbitos de tu vida, y esto genera, por supuesto, un gran desequilibrio en tu vida. Y de eso también va a depender posteriormente el tratamiento o el trabajo que haya que hacer, bien en psicoterapia o bien pues en otras propuestas que existen para trabajar los trastornos mentales. ¿Cómo afecta este trastorno la vida de las personas? ¿Cuáles serían como los síntomas psicológicos y físicos? ¿Qué es lo que está viviendo una persona que se consideraría que ya tiene un trastorno? Uh-huh. Bueno, empecemos como con lo más básico, y es, empieza a verse como un rasgo cuando tú de vez en cuando, o sea, no hay una periodicidad, y eso también dependerá del tipo de trastorno que tengas porque hay varios, pero normalmente se habla de un periodo de 6 meses o más, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Primero que siempre esta persona se imagina que el futuro es negativo, ¿sí? Esa es una característica predominante en una persona que vive ansiedad. Siempre se está imaginando un futuro negativo, es decir, que todos sus pensamientos son catastróficos. ¿Mm? Entonces, cuando piensa, por ejemplo, en el área laboral, entonces se va a imaginar que va a haber alguna catástrofe en su trabajo, va a haber algo negativo, que su jefe lo va a echar, que no es competente. Si se imagina el área familiar, entonces digamos que su pareja no lo quiere, que no va a estar con él, en fin. Entonces, todos sus pensamientos son catastróficos o se orientan hacia eso. En ocasiones, y dependiendo entonces de hacia dónde se enfoquen, pues va a ser el tipo de trastorno. Entonces, por ejemplo, hay ansiedad social que tiene que ver solamente con la interacción con personas extrañas, o hay ansiedad por separación que tiene que ver solo con el apego a personas muy significativas a nivel vincular. Entonces, dependiendo del área en que se haya desarrollado, pues se va a dar como el trastorno. Otra característica es entonces la temporalidad. Y es, esta persona no está viviendo en el presente, por tanto, si está viviendo en el futuro, su organismo va a estar alterado. ¿Por qué? Porque si el organismo además, si está viviendo en otra temporalidad, y aparte de vivir en otra temporalidad, pues va a tener que estar alerta a esa temporalidad que es catastrófica, que es negativa, va a estar en estado de alerta. Entonces, por eso toda la sintomatología de estar, por ejemplo, que se aumenta el ritmo cardíaco, porque hay que estar alerta,
¿sí? Se aumenta también la respiración y te estoy nombrando algunos, digamos, algunas características que no le ocurren a todos, pero que algunas son generales porque hay otros que tienen otro tipo de sintomatología como más particular, pero estos son como los más comunes. Tensión muscular, ¿sí? Tu organismo, recordemos, si estás pensando que va a ocurrir algo catastrófico, está tu cuerpo en alerta, entonces tu organismo está en pro de defenderte y de evitar esa situación que es amenazante, donde hay inminente peligro, ¿sí? Otra característica, por ejemplo, si ya llegas a un estado de gran angustia, es las llamadas crisis de pánico. Entonces aquí es cuando tú sientes, de hecho muchas personas tienen la sensación de que van a morir, ¿sí? El ritmo cardíaco se altera, el ritmo es tan grande o tan acelerado que sientes que estás teniendo un paro cardíaco, como te falta oxígeno, entonces hay confusión, muchas personas se desmayan, es decir, hay mucha sintomatología que se confunde con otro tipo de enfermedades físicas. Eso sucede como a nivel fisiológico. Y otra característica, como ya para terminar, que puede ser general, porque te estoy nombrando como lo general, porque de acuerdo a los trastornos, pues también tienen sus particularidades, es una sensación de insatisfacción constante, y que es lo que te hablo ahorita de la sociedad en la que estamos viviendo, que está muy centrada en el éxito, hace que la persona todo el tiempo esté insatisfecha, porque es necesario que esté insatisfecha para que consuma, pero bueno, esa es otra reflexión. Entonces esta persona está viviendo ansiosa constantemente porque está insatisfecha en quién es, ¿sí? Quiere cambiar, quiere transformarse de manera constante, por tanto no hay aceptación. Y eso es alguna característica muy común en la persona pues que tiene ansiedad. Se me está ocurriendo esta pregunta y es, listo, una persona que desarrolla algún tipo de trastorno de ansiedad, Ajá. la desarrolla, pues dices, uno, por rasgos de la personalidad, Ujú. dos, por un estilo de vida moderno donde el éxito se pone como lo central en la vida y las personas se sienten insatisfechas. Y la pregunta que te quiero hacer, además de estas dos, una situación traumática o algún evento en particular podría Ujú. desencadenar ansiedad en alguna persona que, digamos, comúnmente se le puede reconocer como alguien muy tranquila. Sí, por supuesto. De hecho, la mayoría, bueno, no voy a hacer como esa afirmación tan fuerte, pero lo que yo me he encontrado es que muchas personas que tienen este tipo de trastornos, que en ocasiones son bien llamativos, como la ansiedad social, o la de separación, suele ser por un evento traumático. Por ejemplo, lo que me sucede a mí con consultantes en Colombia. Colombia es un país muy violento y nosotros hemos sufrido situaciones donde nuestras familias han sido secuestradas, o han ocurrido robos, por ejemplo, o que han corrido de verdad un riesgo y han sufrido un alto estrés. Por tanto, el hecho de que vivamos en una sociedad como tal, que no se acaba la violencia a pesar de todas las transformaciones y de todo lo que ha sucedido, y que podamos hablar y decir que todavía no es la misma violencia que estábamos viviendo hace 20 años, pues estas personas que han vivido este tipo de situaciones traumáticas desencadenan una forma de reaccionar ante circunstancias de la vida que son supremamente exageradas porque no tienen que ver con la realidad. Sí, pero sí, efectivamente muchas experiencias traumáticas son aquellas que o generan que la persona altere su percepción y que se quede viendo o experimentando su realidad desde esa experiencia traumática. Sí, no sé si me hice entender. Sí, por supuesto. Sí. Ujú. Quisiera que habláramos ya de los tratamientos. ¿Cuál Ujú. sería el tratamiento y el pronóstico de una persona que, por ejemplo, se acerca a tu consultorio porque tiene algún tipo de ansiedad? Ujú. Pues mira, eso, bueno, primero como te hablé en un inicio que me preguntabas sobre la terapia Gestalt, y es si el trabajo se da desde la mirada fenomenológica, lo que nos va a interesar es cómo esta persona que llega a consulta vive la ansiedad.
A mí no me, si bien yo puedo hablar de diagnósticos y me apoyo, por supuesto, de esto, yo no entro a categorizar a la persona. A mí lo que me interesa es cómo esta persona vive la ansiedad. En ese sentido se va a dar el tratamiento porque ahí voy a comprender el grado de complejidad, ¿sí? Y el padecimiento de esta persona, cómo está afectando esta situación o estos episodios ansiosos la vida de esta persona y qué áreas está afectando. Y cuánto tiempo también lleva. Entonces, en el tratamiento uno tiene en cuenta, uno empieza una primera fase, que es la fase diagnóstica, y ahí uno se da cuenta si efectivamente es un rasgo, si aparece eventualmente y si simplemente estamos trabajando con un carácter neurótico o si definitivamente ya estamos hablando de un trastorno, de una característica que está instalada y que además está afectando diferentes ámbitos de este ser. Por tanto, va a depender si es un rasgo, normalmente es necesario hacer un proceso de 6 meses a un año, y si es un trastorno ya estamos hablando de más de 2 años. ¿Cómo se trabaja? Entonces, desde esta mirada, lo que nosotros hacemos primero es, pensemos como qué es lo contrario de ansiedad. ¿Qué se te ocurre, Feli? Que es como el antónimo de ansiedad. ¿Calma? Sí, ¿Puede ser calma, calma? efectivamente, sí. Serenidad, paz, Serenidad. tranquilidad, ¿cierto? Entonces, ¿para qué hacemos este ejercicio? Para mostrarte que lo que necesitamos trabajar es eso, es esa polaridad. La persona se ha polarizado, su carácter se ha ido hacia un polo que es el de estar intranquilo, de estar inquieto, ¿sí? Ante situaciones que posiblemente son peligrosas. Entonces, en un inicio lo que trabajamos es empezar a traer al consciente, porque esto lo haces de manera inconsciente, ¿sí? Hay una parte en ti que tú no sabes por qué reaccionas así, has aprendido, es tu patrón de reacción de sobrevivencia. Por tanto, lo que hacemos es un proceso de integración de polaridad, empezar a reconocer esta característica de la calma, de la paz, de la serenidad. Y algo súper importante en el proceso psicoterapéutico es trabajar la confianza, porque el ansioso no está confiando en lo que va a pasar en el mañana, no confía en lo incierto. El ansioso da por hecho que hay un resultado negativo. Quisiera saber Allá. cómo lo haces, cómo trabajas la confianza en esta persona Ajá. de quien se puede asumir que la ha perdido. Bueno, eh, pues no sé si quieres que te hable un poquito de técnicas, ¿te refieres como a eso? Lo que quieras. Si quieres dar una Vale. explicación de las técnicas, bienvenido. Ajá, vale. Entonces, mira, en ocasiones el primer paso es la comprensión, ¿sí? Entonces, lo que yo he hecho o hago con los consultantes, porque es muy difícil, por ejemplo, que una persona haga un tratamiento de 2 años, si tienen insertada un trastorno. Es que estoy pensando como en las personas con las que he trabajado, que ha sido cortos tiempo, pero en un inicio lo que hacemos entonces es el trabajo de conciencia, el despertar conciencia, y ese es el primer paso, traer al consciente. ¿Cómo traemos al consciente? Entonces, lo primero que hacemos es empezar a ver qué ha sucedido, ¿sí? Muchas veces la comprensión del origen, de cómo se formó tu carácter, y esto tiene que ver con explorar la familia, explorar la dinámica familiar, explorar muchas de tus características del ser, exponer cómo reaccionas, hacemos bitácoras, por ejemplo. Algo fundamental es la observación del comportamiento. Entonces, cuando la persona empieza a observar cómo reacciona cotidianamente a diferentes circunstancias de la vida cotidiana, donde empieza a identificar, por ejemplo, que aparecen los cuadros ansiosos. Cuando aparecen los cuadros ansiosos o las crisis ansiosas, entonces hay que hacer una observación muy detallada de qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces hay un trabajo frente a los pensamientos, por ejemplo. Entonces, si hay pensamientos de desconfianza, no es solo decir, ok, tienes que empezar a confiar, hay que empezar a hacer casi que, y el experimento en terapia es de investigación, ¿sí? Lo que yo hago o lo que hacemos muchos en psicoterapia es ven y conócete e investigate cómo funciona tu carácter y empieza a ser consciente estos patrones. Entonces, el primer paso es hacer conciencia.
trabajar la conciencia. Ese por un lado. Muchas veces las personas ni siquiera identifican, y para esto es súper chévere, porque cuando la gente empieza a darse cuenta que es un patrón y lo identifica, empieza a minorarse su forma de reaccionar o ante la situación, simplemente por el cambio de transformación de pensamiento. Es decir, si yo identifico en qué momento